Es un placer estar aquí en Alicante, porque sobre todo yo que soy gallego he venido a secarme. Siempre está lloviendo en Galicia, pues he venido aquí y he aprovechado entre ayer y hoy y me he secado bastante. No estamos acostumbrados a este calor por allá arriba. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y quisiera empezar felicitándoles, ¿no? Sobre todo al Secretariado Diocesano de Música y a todos los que estáis aquí presentes, porque una iniciativa formativa de estas características, que ya va en su tercera edición, pues es algo muy importante en todas las diócesis, ¿no? Conocer cada día un poquito más la liturgia, lo que celebramos, cómo lo vivimos, cómo lo celebramos, ¿no? Y el tema de esta intervención que tendré yo ahora es un tema muy interesante y a veces un poco ambiguo, ¿no? Cantar en la misa o cantar la misa. Esto hace referencia clara a cómo seleccionamos los cantos de la celebración, ¿no? Y una apuesta clara y la respuesta ya la podemos dar desde el inicio. No se trata de cantar en la misa, es decir, coger un canto de aquí, un canto de allí, e ir colocándolos, ¿no? De manera que vayamos como rellenando huecos de la celebración, sino que lo que nos pide la Iglesia sobre todo es cantar la misa, es decir, cantar los textos propios de lo que estamos celebrando. Esta es la clave de lo que vamos a ir desmenuzando poquito a poco a lo largo de esta mañana. Retomando quizás un poco las ideas que ya habéis visto en el primer y en el segundo encuentro, el tema lo centramos en la liturgia, ¿no? El primer año habéis hablado sobre la liturgia. Y si recordamos qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que está dividido en 4 grandes bloques, el segundo es el que nos habla de la celebración del misterio cristiano, que al fin y al cabo es la liturgia, ¿no? Y recientemente, en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos, el primero en ser aprobado, fue la Sacrosanctum Concilium, en el Concilio Vaticano II, una constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y ahí se nos hablaba de la finalidad, ¿no?, de la liturgia. ¿Cuál es la finalidad de la liturgia? Pues glorificar a Dios y santificar a los hombres. Bien, ¿y en qué contexto? Porque ¿qué es para nosotros la liturgia? Bueno, pues la liturgia viene siendo un poco lo que se ve en ese esquema, ¿no? En el corazón de la liturgia está la Eucaristía, que es de lo que yo voy a hablar sobre todo, de la Santa Misa, pero están todos los sacramentos en el corazón de la liturgia de la Iglesia, pero no solo, también están los sacramentales, que ahí tenemos pues bendiciones, exequias, consagraciones, y luego por otra parte la liturgia de las horas, ¿no? Pues el rezo continuado a lo largo del día, a lo largo del tiempo, es la manera de santificar. Todo esto, la liturgia lo vivimos en un contexto muy concreto, que es el año litúrgico. Y entonces, ciclo a ciclo, vamos, y tiempo litúrgico a tiempo litúrgico, vamos siguiendo los pasos del Señor y los misterios de Cristo, ¿no? Pues nos preparamos para su nacimiento, nos preparamos para su resurrección y lo acompañamos en ese largo tiempo ordinario, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos apuntado, ahora toca disparar. Entonces, podríamos preguntarnos, y esto la verdad es que siempre lo pregunto cada vez que pues me toca intervenir en algún lugar, a mí me encantaría escuchar la respuesta a esta pregunta, que es, para mí, la música litúrgica. 1, 2, 3, responda otra vez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué es la música litúrgica para nosotros? Pues ya hemos tenido más o menos 8 aportaciones, ¿no? Y todas son distintas. Entonces hay que afinar más. Y hablando musicalmente es bueno que afinemos, ¿no? Entonces,
vamos a comenzar, y para despegar y centrar el tiro, por decirlo de alguna manera, yo os pido una cosa, ¿no? Y es que os fiéis, que os fiéis. Yo entiendo que absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una idea de lo que es la música litúrgica, ¿no? Por el contexto de nuestra parroquia, nuestra comunidad, si pertenecemos al coro diocesano, bueno, pues cada uno en su contexto pues puede tener una idea más o menos acertada o quizás menos acertada de lo que es la música litúrgica. Por eso la pregunta era una pregunta un poco trampa, ¿vale? Porque la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es la música litúrgica? No para mí, sino ¿qué es? Porque la liturgia no es mía, no es del cura de la parroquia, no es del obispo. La liturgia es de la Iglesia. Y entonces, nosotros, de algún modo, tenemos que hacer lo que nos pide la Iglesia, no lo que nos gusta más, lo que nos entretiene más, lo que nos agrada más. Y eso requiere un ejercicio de humildad y de docilidad enorme, y de amor a la Iglesia, por supuesto, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la música litúrgica? No tanto para mí, sino qué es lo que me pide la Iglesia que yo haga como músico, ya sea instrumentista, cante en un coro, o sea el que preside, porque el que preside también tiene que cantar, ¿no? Bien, pues ante esa pregunta, que es la música litúrgica, volvemos nuevamente a ese documento que había citado anteriormente, la Sacrosanctum Concilium. Nos decía en el número 10, este mismo documento, la finalidad de la liturgia es dar gloria a Dios y santificar a los hombres. Pero curiosamente, en el número 112, nos dice la música litúrgica tiene una finalidad muy concreta. ¿Cuál es? Glorificar a Dios y santificar a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice la Iglesia sobre esto? Pues que la música litúrgica es lo mismo que la liturgia, porque lo que nosotros deberíamos cantar es la propia liturgia. Y entonces no hay división. No sé si me explico. Sí, ¿no? Entonces, claro, ahora nosotros podemos pensar en los repertorios que utilizamos, ¿son verdaderamente los textos de la liturgia o no lo son? Bueno, vamos a ir viendo todas estas partes, ¿no? Bien. Una vez tenemos claro que la música litúrgica es la propia liturgia cantada, tenemos que preguntarnos qué lugar ocupa esta música litúrgica, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, pues en esa pirámide, yo no sé si se ve muy bien o no, pero tenemos en la base de la pirámide pues la música de entretenimiento, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, pues divertir, entretener, así como en el escalón siguiente la música pues de valor cultural, pero no propiamente religiosa, y su ámbito es cultural, conciertos, cine, teatro, todo esto. Y su espacio, bueno, pues los dedicados a esto, pues auditorios, teatros, salas de concierto, etc. Y un nivel superior encontramos la música de carácter religioso, que nos puede llevar pues a la reflexión interior, son los denominados pues conciertos espirituales con un fondo creyente normalmente, o elevaciones espirituales, que hay, bueno, hay cantidad de programaciones, ¿no? Y en la cúspide de nuestra pirámide está la música litúrgica, que es cuya finalidad es alabar a Dios y santificar a los hombres. Y su lugar es la Iglesia, ¿no? Que es donde al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros celebramos nuestra fe. Esto es así. Bien, centrándonos más todavía. ¿Cómo debe ser esa música litúrgica? Bueno, pues debe atender a dos elementos fundamentales. En primer lugar, y el más importante, es el texto de lo que cantamos, ¿sí? Y el texto, pues como nos dice el magisterio de la Iglesia, debe tomarse en primer lugar y principalmente de la Sagrada Escritura, Entonces nosotros cogemos el misal o los leccionarios, que es lo que debemos cantar, y la mayoría está tomado de la Sagrada Escritura. Por otra parte, también
de las fuentes litúrgicas, es decir, de oraciones que vamos encontrando, pues yo qué sé, estoy pensando a lo mejor en la festividad de un santo, ¿no? Bueno, pues hay oraciones concretas que están musicalizadas justo para esas celebraciones litúrgicas. Y luego, si un texto se glosa, es decir, bueno, pues que yo no tengo justo este canto, esta antífona que propone el misal, yo no lo sé. Bueno, pues se puede buscar un canto apropiado en correspondencia con esta antífona que nos propone el misal, pero si se glosa, si no es exactamente lo mismo, por lo menos tiene que estar en consonancia con lo que celebramos, es decir, con lo que creemos, con nuestra doctrina y con nuestra fe. Y luego, por otra parte, está la cuestión musical, ¿no? Entonces, la música debe ser original. Esto quiere decir no adaptada. La música litúrgica es aquella música compuesta para la liturgia. Para la liturgia. Entonces, claro, uno echa la vista atrás y dice, hombre, pues yo en mi parroquia siempre se cantó el santo de los Beatles. Vale, pues ya sabemos que no deberíamos hacerlo, porque no es música compuesta para la liturgia. Yo recuerdo cuando yo era más, bueno, aún no estaba de moda Disney, pero luego cuando ya era seminarista y estaba de pastoral en alguna parroquia, en la misa con niños, pues a lo mejor había una banda sonora de Disney que le ponían una letra pseudo religiosa y se cantaba eso en la comunión o en la entrada, donde sea. Claro, eso no es música litúrgica, porque no está compuesta para la liturgia, ¿sí? Entonces, la música tiene que estar compuesta para la liturgia, debe ser original. Y luego, por otra parte, de calidad. De calidad. Y cuando hablamos de calidad, a mí me gusta siempre destacar esto, no hablamos de complejidad, ¿sí? No estamos hablando de hacer motetes a 8 voces, ¿no? Al estilo de Victoria o Palestrina, no. Cuando hablamos de calidad es música bien hecha, música que no solamente tenga inspiración, sino que tenga oficio, que el que la hace sepa lo que hace. Y entonces, hay muchos ejemplos de música de calidad, pero que es muy sencilla. Por ejemplo, ¿conocen la música de Tessé? ¿Sí? Bueno, pues a veces en 8 compases, en un ostinato o un canon de 8 compases, se acaba cantando a 4 o 5 voces, porque es música bien hecha. Es música de calidad. ¿Es compleja? Para nada. Si yo canto aquí una antífona de Tessé, la cantamos en la primera repetición. Y si la cantamos en la tercera, lo podemos hacer a 2 voces. Y en la cuarta, a 3. Y así, porque son cánones que con muchísima facilidad se cantan. O, por ejemplo, la música que se utiliza en el santuario de Lourdes, por ejemplo, ¿no? O en Fátima incluso, pues son estribillos bastante sencillos, en diferentes idiomas a veces, y se canta con muchísima facilidad. Bueno, pues son obras bien estructuradas, fáciles de cantar, con cadencias que inmediatamente se intuye cómo funcionan, ¿no? Bien, pues esto es cómo debe ser la música litúrgica, en cuanto a su texto y en cuanto a su música. Trayendo a colación un poco lo que han visto en el segundo encuentro con don Ramón, podemos preguntarnos, ¿y quiénes son los responsables del canto? ¿Quiénes son los responsables del canto en la celebración, pues en este caso, por ejemplo, de la misa, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el pueblo reunido. Al comienzo del misal, la primera rúbrica que aparece es reunido el pueblo de Dios, comienza la celebración. Bueno, pues el pueblo es el que celebra. No solamente es el cura, sino que celebra toda la comunidad cristiana. Entonces, el primer ministerio, por decirlo de alguna manera, aunque no esté instituido como tal, es el del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios tiene que cantar. Esto es así. Pero no solo el pueblo de Dios, el sacerdote tiene una responsabilidad enorme a la hora de cantar. Y uno puede decir, bueno, y si no canta, que estudie. Podríamos decir, ¿no? Que estudie, no. Si no canta, como hay casos, yo no sé si les suena de algo el Papa Francisco.
Le suena, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco no canta prácticamente, pero cuando vamos a una celebración solemne presidida por él, no se deja de cantar absolutamente nada, porque alguien lo entona. Esto es así, las partes que se pueden entonar. Si llega el momento después de la consagración y tiene que decir este es el misterio de la fe, pues lo canta el concelebrante que tiene a su lado. O si no es capaz de entonar el Gloria o el Credo, lo entona un cantor del coro y no pasa nada. Esto está previsto, se puede hacer. Lo que no tiene sentido es dejar de cantar porque uno no tenga cualidades, porque la Iglesia sigue celebrando, esto es lo importante. Por otra parte tenemos otros ministerios, como puede ser el diácono, ¿no? Con el canto del Evangelio o la invitación a dar la paz o al final de la celebración la despedida solemne. Otro ministerio importantísimo y fundamental es el ministerio del salmista. Por otra parte está el coro, también denominadas Schola Cantorum. Antiguamente pues, se les denominaban más Schola Cantorum, que eran pues, aquel grupo determinado, no muy grande, que eran quizás, si no profesionales, sí conocedores del arte del repertorio y eran los que cantaban esas partes más complejas que la asamblea no cantaba. Entonces, desde tiempos antiguos existen partes que canta el presidente, el que preside la celebración, partes que canta el pueblo de Dios, partes que canta el coro. Y no hay que hacer una batalla ni una guerra por esto. Todos tienen su hueco, ¿no? Y todos celebran lo mismo, que es la fe. Y luego, obviamente, ministerios importantes son los instrumentistas. En primer lugar, pues la Iglesia siempre pone el órgano y, obviamente, pues la figura del organista es importante y fundamental en una celebración. Y, obviamente, los demás instrumentistas. Todo esto, todos estos ministerios o todos estas personas que participan con el canto dentro de la celebración lo hacen en aras, lo hacen con una finalidad, que es la participación. Pero cuando hablamos de participación no nos referimos a una simplificación del término de hacer cosas, ¿no? Participar es hacer cosas, ¿no? Llega a las misas de primera comunión y los niños tienen que participar y tienen que hacer muchas cosas para que se sientan protagonistas. No, el único protagonista en la celebración es el Señor. Es el Señor. Y nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible por Él. Y celebramos nuestra fe. Bien, pues en ese mismo documento que ya he citado en 2 ocasiones, en la Sacrosanctum Concilium, en el número 114, se nos habla de la participación. Y se nos habla, foméntese diligentemente las Schola Cantorum, los coros también, ¿no? Sobre todo en las iglesias catedrales, en los lugares donde se celebra el culto pues, de una manera solemne. Y se nos habla de la participación activa que le corresponde en esos números que pone el 28 y 30. Bueno, pues vamos, ¿qué es lo que nos dicen esos números? Bien, pues se nos habla de la participación y se nos dice cada cual, ministro ordenado o instituido o fiel, al desempeñar su oficio hará todo y solo aquello que le corresponde. Solo aquello que le corresponde. Es decir, al sacerdote le corresponde presidir la celebración, no es el cantor de la celebración. Al coro, pues le tocará las partes, ¿no?, destinadas para el coro. Pero si llega el momento de, por ejemplo, la respuesta que decía antes, ¿no?, este es el sacramento de nuestra fe y los únicos que responden son los del coro, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, anulando la participación de los fieles, está fallando algo, porque los fieles no están celebrando, no están cantando lo que tienen que cantar, y el coro se está adueñando de una parte que como fieles deben cantar, pero no como coro. No sé si me explico. Sí.
Esto suele suceder, ¿no? Llega una fiesta solemne, se trae un coro maravilloso y cantan, bueno, y parece como que anulan o dejan relegados a un, no digo segundo, sino cuarto, quinto puesto, a los fieles que están celebrando su fe. ¿Sí? Entonces, la participación tal y como la presenta la Iglesia en las celebraciones es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros, todas esas aclamaciones de las que hablaremos ahora mismo, corresponden al pueblo de Dios. Y al coro, bueno, pues al coro partes determinadas de la celebración. Yo no sé si molesta un poco esto, se acopla un poco. Bueno. Bien. Aclarados todos estos elementos, ¿no?, que son muchos, ¿qué es cantar la misa? ¿Qué es cantar la misa? Ya nos olvidamos, como ya conocemos todos estos pasos que hemos ido dando, ya dejamos de lado la expresión cantar en la misa y ya nos centramos en cantar propiamente la misa. Pues bien, después del Concilio Vaticano II, con ese documento que ya he citado de la Sacrosanctum Concilium, se elaboró otro más complejo, más amplio, por parte de la Congregación de Ritos, lo que ahora es la Congregación para el Culto Divino, que es la instrucción sobre música sagrada, que es Musicam Sacram. Y ahí se nos habla de esos grados de participación. Atendiendo a estos grados, están por orden de importancia. ¿Los leen bien? ¿Sí? Pone primer grado, aclamaciones, respuestas, antífonas, diálogos, el santo, que es una excepción que ya explicaré, Padre Nuestro, etc. En segundo grado, elementos del ordinario de la misa, que son Señor ten piedad, el Gloria, el Credo y el Cordero de Dios. Y en tercer lugar, elementos del propio de la misa, que es el canto de entrada, el Aleluya, ofertorio y comunión. Dicho esto, y estando por orden de importancia, ¿qué ven? Porque normalmente cantamos el tercer grado y lo demás. Muy bien. Le hemos dado la vuelta a lo que se nos pide. Muchas veces, ¿qué vamos a cantar? De entrada esto, de ofertorio esto y de comunión esto. ¿No? Esto es lo que normalmente hacemos para resumir. Y parece que nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante. ¿Y por qué? Bueno, porque es mucho más fácil cantar lo que uno ya sabe que cantar lo que uno no sabe. ¿A qué me refiero? Al texto. Si yo digo, el Señor esté con vosotros, ¿qué respondemos? Ya lo saben. Si yo empiezo a cantar un canto que no conocen la letra, con mayor dificultad lo van a aprender, porque tienen que aprender la letra y la música. Por eso la Iglesia, que en esto sí que ha sido sabia, propone el primer grado, las partes de la misa que todo el mundo ya sabe, las respuestas que si no se cantan se van a decir igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es así de sencillo. Y por eso yo puedo venir a Alicante y empezar la misa del domingo cantando de esta manera, siendo de Santiago y no habiendo, bueno, estuve una vez en Alicante hace años, pero no habiendo estado aquí y no conociendo a nadie, y todos cantan las respuestas de lo que yo empiezo a cantar. Y si ustedes van a Santiago de Compostela, a la catedral, pues van a poder cantar todas estas partes porque es lo que nos une, y a cualquier parte de España. Y si lo sabemos en latín, pues en cualquier parte del mundo también, ¿no? Pues uno va al Vaticano y entonces puede cantar esas partes si sabe las respuestas, ¿no?, del ordinario de la misa. Por eso el Concilio Vaticano II habla, no se olviden las respuestas del ordinario de la misa en latín, porque cuando hay una celebración de carácter internacional, todos podemos responder a una. No es por carquerío ni tradicionalismo, no, es porque nos une, ¿no? Si yo canto Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, lo va a cantar uno de Brasil, uno de Noruega, uno de África y nosotros. Esto es lo que nos une, ¿no? Por eso nuestra fe es católica, universal. Bien,
Pues esta es un poco la realidad, que nosotros hemos relegado al último lugar las partes que normalmente deberían estar en el primer lugar. ¿Vale? Bien, ¿y dónde encontramos todo esto? A la hora de preparar el repertorio, bueno, pues un elemento fundamental y como fuente inagotable es el misal. Y además acabamos de sacar la nueva edición del misal romano, si no me equivoco, en el 2018, 2017, ahora ya tengo hasta dudas, 17, ¿no? 2017. Y con el misal romano venía, en todas las sacristías estará perdido, porque esto es lo que suele pasar, ¿no?, esa carpetilla que pone ilustración sonora de los textos musicalizados del misal. Y son un triple CD que venía con el misal. Entonces pregúntenle a sus párrocos dónde está ese triple CD para que se lo presten. De todas maneras, en YouTube lo tienen. Todas las partes del misal romano están subidas a YouTube, así que uno puede... ¿Y cómo es esta respuesta a la aclamación del misterio de la fe y que no es la primera? Pues esta es la propia de Cuaresma. Pues vamos a aprender esto. Bueno, pues poco a poco se van conociendo todos estos elementos, porque a lo mejor creemos que conocemos mucho y lo único que conocemos es solo una pequeña parte. Pero esto le pasa a los sacerdotes, ¿eh? Claro, los sacerdotes nos tienen que enseñar. Porque al fin y al cabo, en una encuesta que hicimos hace unos años, ya en el 60% de seminarios ya no hay formación musical. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa. ¿No? Esta es un poco la realidad, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que para favorecer ese primer grado de participación, ¿no?, las aclamaciones, las respuestas y todo esto, está el apéndice del misal y estos discos, estos CDs que se hicieron con toda la música del misal, de tal manera que la misa se puede cantar de principio a fin. Desde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya está, y no hemos ensayado, ¿no? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, y podemos cantar ahí todo lo que nos dé la gana. Hasta el final. Podéis ir en paz. Esta no la tiene tan ensayada, ¿eh? Bien. Con todo esto quiero decir que esta es la parte más importante. Esta es la parte más importante, en que toda la comunidad va a responder cantando. Y por eso la responsabilidad del que preside, ¿no? A veces, es que tengo 4 misas el domingo. Bueno, hombre, pero hay que esforzarse. Si no es todo, por la razón que sea, por lo menos las partes más importantes, ¿no? Bien, en primer lugar, la responsabilidad del sacerdote y la importancia del pueblo de Dios a la hora de responder con el canto. Luego, otro elemento fundamental, el salmista, y para eso tenemos recursos. Este es el antiguo libro del salmista, ahora en breve saldrá el nuevo libro del salmista con salmos del padre Lizalde, como el que acabamos de cantar ahora. Y también hay una separata que está en todas las sacristías de España, que es una separata del calendario litúrgico nacional, ¿no?, del calendario litúrgico, con todas las antífonas de los salmos responsoriales de domingos y solemnidades, y también creo que fiestas. Bien, entonces, todos estos elementos son los que favorecen que cantemos la liturgia. Porque claro, si llega el momento de cantar el salmo responsorial y no cantamos el salmo responsorial, sino que cantamos otra cosa, ya no digo otro canto, otras cosas raras, estamos entorpeciendo de alguna manera la dinámica de la liturgia de la palabra. Porque claro, debemos ser fieles a la estructura y a la dinámica de nuestra propia celebración, porque cuando escuchamos la primera lectura, que es palabra de Dios, Dios sale en nuestro encuentro con la primera lectura y nos habla. ¿Y cómo respondemos nosotros? Que es el salmo responsorial. No respondemos con nuestras palabras, respondemos con las mismas palabras de Dios.
que son los salmos. Entonces, claro, si esto no lo entendemos, no comprendemos esta realidad trascendental, pues llegará el momento del salmo y pondremos un canto que nos guste más. Si entendemos que Dios nos ha hablado en esta primera lectura y nosotros respondemos con la misma palabra de Dios, que es el salmo responsorial, que normalmente coincide en su contexto con la lectura proclamada, pues entonces, esta es la importancia, conocer la liturgia para amarla y poder cantarla, ¿no? Bien, y lo mismo con las respuestas. Bueno, pues la respuesta al Evangelio, ¿no? En esta nueva edición del misal hay dos posibles respuestas al Evangelio, ¿no? En este caso, esta es la opción que se ha quedado como primera. Tiene también un significado, por un lado, pedagógico, catequético y teológico, porque la respuesta, o sea, la aclamación es palabra del Señor, y la respuesta sería gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿por qué se propone esta respuesta, esta aclamación, esta respuesta? Porque se entiende que el culmen, ¿no?, de la liturgia de la palabra es la aclamación al Evangelio, y el culmen de la liturgia eucarística, hombre, antes del peripsum, de la doxología, de la plegaria, es la aclamación al misterio después de la consagración. ¿Cómo termina eso? Pues en la consagración nuestra aclamación termina ven Señor Jesús. Es el mismo modelo melódico. De tal manera que aclamamos con la misma melodía al Evangelio que al misterio de la fe celebrado, la Eucaristía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Eso es como en latín, cuando respondemos a la palabra de Dios, los viejos sí que eran más pillos. Cuando cantamos, la respuesta es siempre la misma, verbum Domini Deo gratias, ¿no? Pero cuando era el Antiguo Testamento es un salto de quinta, verbum Domini. La segunda lectura es un salto de tercera, verbum Domini. Y en el Evangelio no baja, sino que sube, verbum Domini. De tal manera que pasamos del Antiguo Testamento más profundo, Nuevo Testamento se va elevando y en el Evangelio se sale. Claro, cuando descubrimos esto, es que es mejor hacerlo, porque es que esto es lo que tiene sentido, ¿no? Y es lo que nos llena cuando lo conocemos. Si no lo conocemos, pues pasa completamente desapercibido. Ahora ya lo conocen, es así. Bien, más partes que podemos y debemos cantar. Pues, por ejemplo, en el misal encontramos la respuesta a la oración de los fieles, ¿no? Pues muchas veces decimos, oremos, o roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, o Señor, escucha y ten piedad. Bueno, pues podemos cantarlo y en el misal aparecen 8 fórmulas distintas, pero aparte de estas 8 hay muchísimas más. Bueno, pues aprovechemos y en tiempos litúrgicos concretos, pues utilicemos esos domingos, por ejemplo, alguna de esas antífonas. Bien, lo mismo pues con el diálogo del prefacio. Ese diálogo entre el presidente y la asamblea, no el presidente y el coro, ¿no?, sino el presidente y la asamblea. Luego, bueno, pues las aclamaciones al misterio de la fe, que son 3, bueno, no me voy a detener en todos los elementos, porque si no, no acabo en la vida y ustedes se van a aburrir de escucharme. Entonces, el amén de la doxología es una de las partes más importantes. Si algún amén tenemos que cantar, tiene que ser este, porque es la conclusión de la plegaria eucarística. Y entonces, pues algo ideal es que el sacerdote cante el por Cristo con él y en él, la asamblea puede responder el amén tal y como aparece ahí, amén. Y si hay coro, pues que el coro cante amén, amén, amén 3 veces en polifonía, con trompetas, bombos y platillos.
lo que sea, se puede hacer, claro que se puede hacer. Y es una manera de solemnizar el amén con el que se concluye la plegaria eucarística. Y entonces, habrá participado el presidente, que es el que inicia la aclamación, porque esto lo canta solo el que preside, el amén que canta la asamblea y el coro que puede hacer polifónicamente una repetición del amén, sin problema ninguno. Amén, amén, una cosa de estas, ¿sí? Y así confluyen todos los ministerios o todas las partes que pueden cantar dentro de una celebración, incluso diferentes géneros, ¿no? Pues la participación de la asamblea como canto popular o la polifonía que puede hacer un grupo determinado que tiene mayor conocimiento musical, ¿no? Es decir, se puede hacer todo. No es que haya que excluir, no queremos coros, no, que no cante la asamblea, no, es que se puede hacer todo se puede hacer, ¿sí? Hay que buscar el equilibrio. Bueno, se puede cantar también el Padre Nuestro. Yo estoy insistiendo en todo ese primer grado, ¿no? Todas las cosas que se pueden cantar y que ya conocemos el texto y que es muy fácil cantarlo. Bueno, pues esta es la melodía tradicional del Padre Nuestro. Los ritos conclusivos, pues también, como decía, ¿no? Desde en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hasta el podéis ir en paz, se puede cantar todo, absolutamente todo, ¿sí? Bien. De esta manera nos hemos fulminado prácticamente el primer grado de participación, ¿sí? Recordamos esas aclamaciones, respuestas, antífonas, diálogos, y ahí aparece santo, ¿sí? Aparece el santo en mayúscula y subrayado. Es quizás la excepción de ese primer grado, ¿no? de participación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en el segundo grado está el ordinario. El ordinario de la misa son esas partes que no varían jamás, que es el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero, el Credo, el Santo y el Cordero de Dios. Esas 5 partes, lo que se denomina musicalmente la misa. ¿Qué ocurre? Que aunque el Santo está dentro del ordinario, forma parte de ese primer grado del que hemos hablado, del que toda la asamblea debería participar. Preferiblemente de todo. Y, hombre, y si no puede de todo, por lo menos de lo sanna, ¿no? Esto es importante. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene el santo? En el corazón de la celebración, que es en el corazón de la plegaria eucarística, después de que se haga el diálogo del prefacio, todo el prefacio, el sacerdote finaliza el prefacio diciendo, por eso, con los ángeles, con los santos, y ahora en la nueva traducción, querubines, serafines, potencias, potestades, toda la tropa celestial, nos unimos a sus voces cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, etcétera, etcétera. Bien, nos unimos nosotros a ellos. Esto tiene una profundidad increíble, porque cuando termina el prefacio, el sacerdote nos invita a cantar no a nuestro modo, sino nos invita a cantar al modo de los santos, de los ángeles, es decir, de los que ya están en el paraíso. ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene esto? Del Apocalipsis. Porque cuando San Juan describe en su visión, ¿no?, todos aquellos que iban vestidos de blanco, los redimidos, los santos, ¿no?, y que están enfrente al Cordero, ¿cómo adoraban al Cordero? Diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Es decir, que nosotros nos unimos a lo que ellos ya hacen en el cielo. A mí me gustó mucho una vez en una charla que escuchaba, que era como ese momento, ¿no?, increíble en el que se une el cielo y la tierra para alabar al mismo Dios, para alabar al Señor. Entonces, cuando uno es consciente de esto, cuando uno es consciente de la importancia que tiene esto,
no puede cantar un santo que no sea un santo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego a ese momento y empiezo a cantar Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción, de mi corazón, de Gloria Estefan, que estuvo muy de moda hace mucho tiempo, ¿no? Es no entender absolutamente nada. Y es perdernos lo más importante de lo que celebramos. Porque si nosotros celebramos la Eucaristía, es anticipo de lo que celebraremos cuando estemos allí. Y entonces estaremos escuchando a los que cantan abajo y diremos, madre mía lo que están haciendo, ¿no? Bueno, bromas aparte, es importantísimo el canto del santo. Y sí, son 3 veces santo, porque es el 3 veces santo, así nos lo ponen en el Apocalipsis, no 1 ni 2, no, el 3 veces santo, 6, no, 3. Y lo que cantamos es lo que hemos aprendido y nos unimos a ellos. No ellos a nosotros, sino que nosotros nos unimos a ellos. Bueno, por eso es tan importante ese canto y por eso la Iglesia lo ha ubicado en el primer grado de participación. Entonces, de cantar algo, hay que cantar el santo. Es importantísimo, ¿no? Bien, y luego tenemos partes del ordinario y del propio de la misa, ¿no? En la parte baja, pues tenemos esos bloques verdes que ponen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, ¿vale? Entonces, estas partes, aunque no se canten, se van a recitar igual, porque se recitan siempre. Bueno, el Gloria cuando corresponde, ¿no? Y en los domingos y festividades, o digo, domingos y solemnidades, siempre y cuando no sea ni Cuaresma ni Adviento. El Credo, en domingos y solemnidades. El Sanctus, ya he hecho referencia al Sanctus, y también el Agnus Dei, ¿sí? Todas estas partes son lo que denominamos la misa, musicalmente hablando. Son las partes inamovibles. Claro, cuando hablamos del Kyrie, del Señor ten piedad, no estamos hablando de un canto de perdón, ¿sí? Sino que estamos hablando de una aclamación a Cristo Salvador. Perdón lo hemos pedido antes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y hay pues esa absolución no sacramental, ¿no? Después del yo confieso. Y es cuando entonamos el Señor ten piedad. Conocedores de que Cristo nos ha salvado, lo aclamamos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Entonces ahí no tendría sentido alguno meter un canto de perdón, porque en la celebración de la misa no existen los cantos de perdón. Ahora se han quedado todos así. ¡Ah! ¡Ay, lo que ha dicho! Tal. No. Si vemos ese esquema, hay un canto de entrada, puede haber un canto de ofertorio, puede haber un canto de comunión, pero no hay un canto de perdón. ¿Y los cantos de perdón qué sabemos? Bueno, pues hay celebraciones penitenciales comunitarias de la penitencia, hay cantidad de cosas que podemos utilizar. Otra cosa es que el contenido, por ejemplo, en Cuaresma, pues sí que podemos utilizar algún canto acorde con las antífonas del misal que nos hablan del arrepentimiento, de la tentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Luego, partes del ordinario que a veces pasan desapercibidas, pues muchas veces el Cordero de Dios pasa desapercibido si utilizamos un canto que denominan canto de paz. Entonces, voy a decir algo y espero que nadie me lance nada. El canto de paz no existe. Bueno, no me han lanzado nada, eso es señal de que tienen buena formación. Es decir, en nuestro rito, en nuestra celebración, no existe un canto propio para la paz. Y para muestra un botón. Hemos estado casi 2 años sin darnos la paz. Y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el misal eso compete al sacerdote hacerlo o no. Pone, si se cree oportuno, se puede invitar a dar un gesto fraterno o lo que sea. Si se cree oportuno. Y si no, no. Entonces, no hay un canto para el rito de la paz. ¿Por qué? Porque en ese momento preciso ya está presente sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo. El centro no es nuestro amor fraterno que nos damos, no, porque lo que damos es la paz de Cristo.
daos fraternalmente la paz del Señor esté con vosotros. ¿Cómo se presenta el Señor normalmente en los episodios después de resucitado? Muestra las manos y dice, paz a vosotros. Entonces, esa es la paz que nosotros nos entregamos, porque el perdón ya lo hemos pedido al inicio, en el acto penitencial. No tiene nada que ver con el perdón, sino que es la paz de Cristo que nos entregamos los unos a los otros, desde el que preside hasta la comunidad que celebra. Y lo importante en ese momento es la fracción del pan. En ese momento en el que el sacerdote parte el pan. ¿Y cómo reconocieron los discípulos de Maús al Señor? Al partir el pan. Y normalmente eso pasa desapercibido. Y menos si nos estamos dando la paz allí y tal, que parece el recreo, ¿no? Bueno, a veces utilizo estas expresiones poco académicas, pero que lo importante, lo que está sucediendo, lo importante está sobre el altar. Y cuando el sacerdote parte el pan, pues nosotros tenemos que estar contemplando esa fracción del pan y aclamando ¿a quién? Al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es Él el que nos da la paz. No la paz del mundo, sino la paz que viene de Dios. Bueno, pues esta es la importancia de todos estos elementos. Y lo mismo, bueno, pues podríamos decir del Gloria o del Credo. Ahora ya yo pocos sitios escucho el Credo cantado, ¿no? A veces es dificultoso aprenderse el credo, cantarlo, bueno, en algunos sitios aún lo hacen. Pero, por ejemplo, el Gloria, ¿no? El Gloria es un himno cristológico antiquísimo que proviene de Oriente. Y el Gloria dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. El Gloria tiene un texto. Si no cantamos el Gloria, no estamos cantando la liturgia, sino que estaremos cantando otra cosa. A veces se escucha, en Galicia a veces cantan una invocación trinitaria que no es un Gloria, pero como empieza por Gloria, la gente cree que es un Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. ¿Le suena? Gloria a Dios, y luego sí, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Bien, pues es una aclamación trinitaria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Tiene algo que ver con gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres? Nada. Pues lo que tenemos que cantar es el texto de la liturgia, porque cantamos la misa. Hay otro canto, esta anécdota allá por donde voy la cuento siempre, entonces me repito como las abuelas. ¿Qué vamos a hacer? El caso es que una vez, estando yo, era seminarista y era un obispo que ya el pobre falleció, que era un santo, cuando empezaba, llegó el momento del Gloria, después del Señor ten piedad, y entonces el coro empezó a cantar. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor, gloria a Dios, gloria, gloria, algo así, ¿no? Y entonces, en cuanto el obispo escuchó, no sé cómo alabarte, ni qué decir, hace así en el micro y dice, yo sí sé, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Pues es así un poco hater, ¿no? Pero es una manera de educar un poco brusca, pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que los textos de la liturgia son para ser cantados, no para ser sustituidos. Bien, dicho todo esto, vamos a ir con algunos elementos del propio. El propio de la misa es aquel que varía, ¿no? Así como del ordinario teníamos el Sanctus en el primer grado, dentro del propio, que son esas partes que van variando, depende de la celebración que estemos teniendo, el Salmo responsorial también estaría en ese primer grado, como esa antífona que hay que responder por parte de toda la asamblea. Entonces, lo que nos mete un poco en crisis son sobre todo, bueno, alguien puede preguntar, pero si el aleluya es siempre el mismo. No, porque en Cuaresma tenemos una aclamación que sustituye al aleluya. Y no es una aclamación cualquiera, es una aclamación que tiene un texto, bueno, tiene varios. Uno va al leccionario y encuentra aclamaciones antes del Evangelio para el tiempo de Cuaresma. Y creo que hay 7 o 8. Y ninguna es aquella que cantamos todos en Cuaresma.
tu palabra me da vida. Bueno, les invito a ver el leccionario y buscar las aclamaciones, porque la mayoría son gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, oh Cristo. Gloria a ti, palabra eterna. Bueno, pues es interesante. Porque una vez un cura me discutía, ¿pero cómo cantas gloria si estamos en Cuaresma? Yo, pero es el gloria el que no se canta, pero no quiere decir que no digamos gloria en toda la misa, ¿no? O en la liturgia de las horas, sino como decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla del gloria, es el himno del gloria, lo que no se hace. Bien, todas estas partes, ¿no?, del propio de la misa, antífona de entrada, antífona de ofertorio y antífona de comunión. No hablo de cantos, hablo de antífonas. ¿Y por qué hablo de antífonas? Bueno, pues porque en el misal aparece antífona de entrada y antífona de comunión. Y eso es lo que hay que cantar. ¿Lo cantamos? Normalmente no, pero es lo que hay que cantar. Y puedo decir, incluso, entonces, ¿cómo puede ser que haya una antífona de ofertorio si en el misal no hay antífona de ofertorio? Bueno, pues porque en la reforma litúrgica hicieron dos comisiones, una de músicos, otra de liturgistas, y los liturgistas dijeron, vamos a simplificar y vamos a quitar la antífona de ofertorio. Bien, y los músicos dijeron, ni hablar, no quitamos nada. Y entonces los cantorales oficiales, por decirlo de una manera, en gregoriano tienen las tres antífonas, entrada, ofertorio y comunión, y en cambio en el misal solo quedó la de entrada y comunión. Entonces, ¿cuáles son estos cantorales? Pues el graduale romanum es el primero, el graduale triplex, que es un poco para el estudio y la investigación, y el simplex. Esto lo pidió el Concilio Vaticano II, es decir, cuando a veces escuchamos el Vaticano II abolió el latín, no, hombre, no, ni tan lejos. El Vaticano II prohibió el gregoriano, que no, que tampoco, hombre. Es más, pidió que se hicieran nuevos libros. Pero también es cierto que pidió que celebráramos en lenguas vernáculas, que usáramos el canto popular. Es decir, la Iglesia lo que pide es un equilibrio. Equilibrio. Bien, ¿qué diferencia hay entre el graduale romanum y el triplex? Pues que en uno aparece una notación y en el otro tres, por eso es triplex, nada más. Y hay un graduale simplex, que como dice la palabra, es más simplex, melodías mucho más fáciles de cantar. Todo esto en estilo gregoriano, obviamente en latín y notación cuadrada, ¿vale? Dicho esto, vamos con casos prácticos, y yo creo que ya me he alargado bastante, ¿no? Voy cortando. Casos prácticos. Vamos al misal y ¿qué nos encontramos? Esta es una página del misal, del cuarto domingo de Adviento, ¿no? O sea, aún nos queda lejos el Adviento, así que podemos preparar el repertorio para Adviento. Entonces, si yo tengo que seleccionar un repertorio para el domingo, cuarto domingo de Adviento, tengo que tener en cuenta qué es lo que se celebra. Entonces tengo que ir a ver las antífonas. ¿Qué nos dice la antífona de entrada? Cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote el Salvador. Bueno, esto es del profeta Isaías y lo que hace alusión es a Cristo, Cristo que viene, ¿no? Porque lo que celebraremos al domingo siguiente, bueno, días después es la Navidad, el 25 de diciembre. Entonces, aunque la traducción no se corresponde con un canto conocido, es cielos, lloved vuestra justicia. ¿Os suena? ¿Sí? De Lucian Days. Cielos, lloved vuestra justicia. Entonces, si yo ese día tengo que cantar algo, pues posiblemente ese canto sea el más apropiado, porque es el que se corresponde con la antífona de esa celebración. Bien, y luego, cuarto domingo de Adviento, antífona de comunión. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y a lo mejor aquí alguno puede entrar en crisis. Pero en la comunión no hay que cantar siempre un canto eucarístico, no siempre. La antífona de comunión de ese día tiene un carácter mariano. ¿Por qué?
porque es el cuarto domingo del tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, y ¿quién adquiere un protagonismo indudable en esa celebración? La Virgen. De hecho, los textos que se proclamarán ese día hacen referencia a la Virgen María, casi todos. Pero si rizamos el rizo, van a ver la antífona de entrada, Rorate Celi, cielos, lloved vuestra justicia. Esto es lo que aparece en el gradual, por decirlo de alguna manera, el gradual romano. Bien, hemos visto antífona de entrada, antífona de comunión. No aparece antífona de ofertorio. Entonces, ¿qué haríamos? Pues abrir el cantoral litúrgico nacional y cantar cualquier canto de ofertorio, ¿no? Te presentamos, Señor, bendito seas, Señor. Que esto es un tema complejo, los cantos de ofertorio, que en el café podemos seguir hablando. ¿Cuál es la antífona de ofertorio que propone el gradual? Y aquí nos vamos a desmayar todos. Para el cuarto domingo de Adviento. El Ave María. Y uno, ¿pero cómo vamos a cantar el Ave María en el ofertorio? Hombre, no se trata de que cantes el Ave María de Schubert como en las bodas, ¿no? Y le calques ahí 6 minutos a un ofertorio que dura 1 minuto 20, ¿no? Eso es absurdo. Pero es para que tengamos en cuenta que las antífonas es lo que debe prevalecer en la celebración. Entonces, si sabemos un Ave María, pues tantos de estos que tienen de Lourdes bueno, pues tantos que están musicalizados, pues quizás ese sea el día. ¿Y qué otro día? Bueno, pues mirad, aparte del cuarto domingo de Adviento, el día de la Inmaculada Concepción, todos los cantos que proponen las antífonas son marianos. Tampoco hay un canto eucarístico en la comunión. Ni siquiera el canto de entrada es venimos alegres alrededor de tu mesa, reunidos. O sea que el canto de entrada, aunque hemos conseguido que la gente entienda que es como un canto conceptual de entrada, y por eso dice reunidos, venimos, alegres, tal, no sé qué, y el de comunión muchas veces es vamos y todos son eucarísticos, cuando profundizamos un poquito más, vemos que no siempre se ajusta a esta norma. Entonces, esto ya es para nota, ¿no? Cuando preparamos un repertorio y nos fijamos en todos estos elementos. Bien, casos un poco más que nos podemos encontrar. Aquí hay coro diocesano, ¿no? Entonces, por ejemplo, repertorio para una ordenación. Yo pongo muchas veces este ejemplo porque a mí me toca en mi diócesis, en la Catedral de Santiago, preparar las ordenaciones, ¿no? Y como cada 2 por 3 tenemos un obispo auxiliar, pues incluso ordenaciones de obispo. Entonces, si yo tengo que preparar una ordenación, lo primero que tengo que hacer es ir al misal y ver qué es lo que me propone el misal, porque no es lo mismo lo que tengo que cantar si es un obispo, si es un presbítero, si es un diácono, o incluso si en la misma ordenación hay presbíteros y diáconos, porque cambiaría incluso el repertorio. Entonces, tengo que tener en cuenta el primer grado, y para eso estará el presidente, el diácono, el salmista, o por ejemplo, pues el salmista, un cantor del coro, el que haga las letanías, por ejemplo, ¿no? Que es una parte importante en la celebración de ordenación. En segundo grado, pues tendré que ver qué ordinario utilizo sin anular la participación de la asamblea, porque no olvidemos que no hay acto más diocesano que la ordenación del obispo de una diócesis, ¿no? O celebraciones como la misa crismal. Entonces, celebraciones de estas características no pueden relegar al pueblo de Dios en el canto. Entonces el coro puede hacer una parte, la asamblea otra, incluso juntos. O sea, se pueden hacer 1000 cosas y eso está más que experimentado. Y luego, el tercer grado, tendríamos el propio de la misa. Y uno puede decir, bueno, y en una ordenación, yo recuerdo que durante 20 años posiblemente he estado escuchando en todas las ordenaciones Pueblo de Reyes. Sí, ¿no? Como es un canto muy marcial, muy solemne, pero cuando habla de, porque diga sacerdotal, no significa que es para una ordenación, porque dice pueblo de reyes, pueblo sacerdotal.
pueblo de Dios. Es decir, no habla del sacerdocio ministerial, habla del sacerdocio real de todos los fieles. Entonces, no es un canto para una ordenación, se puede utilizar para una ordenación, pero no es un canto propio para una ordenación. ¿Cuáles son las antífonas? Bueno, pues si tenemos que preparar una ordenación de presbíteros, la antífona de entrada es: os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y experiencia, que es lo que tiene sentido. Es lo que va a dar el primer acento a lo que celebramos, porque a quien se va a ordenar es a aquellos que tienen que configurar su corazón con el de Cristo. Y por eso, os daré pastores según mi corazón. Esto no tiene nada que ver con Pueblo de Reyes, aunque el otro es más solemne, ¿no? Bien, y la antífona de comunión: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Esa es la antífona de comunión para una ordenación de presbíteros. Pero es que para diáconos es distinto. ¿Cuál es el carisma propio del diaconado? El servicio. Pues la antífona es: el que quiera servirme, que me siga. Y entonces ya vemos como todo encaja perfectamente. Absolutamente todo encaja perfectamente. Y la antífona de comunión sigue en esa misma línea, no es un canto eucarístico, sino dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Es decir, que la tónica de esas antífonas es el servicio. No es ni un canto propio de entrada de alrededor de tu mesa, reunidos en nombre del Señor, que esto, claro, cuando no sabemos todas las antífonas del mundo, pues durante el tiempo ordinario muchas veces tenemos que hacer uso de estos cantos, normal. Pero cuando hay que preparar una celebración de estas características, donde se respira esa diocesaneidad, ¿no? Y también puede ser lugar de encuentro, lugar de aprendizaje incluso, de un repertorio, porque uno va a una ordenación de otra parroquia y dice: ah, qué canto es más interesante, pues me lo llevo para mi parroquia para cantar también cuando corresponda, ¿no? Bueno, después de todo esto que acabo de decir, que espero que no se hayan agotado mucho, una conclusión muy rápida, ¿no? Y sirva también como consejo y estímulo a hacer las cosas bien. En primer lugar, como responsables de música o miembros de un coro o lo que sea, el primer paso es no improvisar, ¿no? Lo típico de 5 minutos antes en la sacristía: va, ¿qué cantamos? Pues de entrada esto, ofertorio, esto, comunión, venga, va, y al final aquello pues sale como sale. Entonces, el primer paso es no improvisar, y eso significa preparar la celebración. Y para preparar la celebración, ¿qué tenemos que hacer? Contextualizar. No es lo mismo una celebración de niños, con niños, un domingo, que una ordenación sacerdotal. O sea, hay que ver cada uno de los elementos, cómo los articulamos, cómo... ¿sí? Entonces, hay que saber, no es lo mismo una comunidad que celebra junta todos los días a una comunidad que nunca se ha encontrado, a una asamblea que nunca se ha visto. Bueno, pues en un sitio hay cantos que otros no conocen, pero ellos sí, porque celebran todos los días. En otro lugar pues hay que sacar un repertorio que se pueda utilizar, que conozcan más personas, etcétera, etcétera. Luego, si nos corresponde, ensayar. Esto es fundamental. Ensayar, ¿no? O sea, a veces ponemos mucha voluntad, pero es que detrás tiene que haber también formación. Entonces, aquí yo rompo una lanza por los músicos profesionales, ¿no? Que llevan una vida también de estudio, de sacrificio, gastándose su dinero en formarse. Bueno, pues yo soy un gran defensor de que cuando contamos con gente profesional, también hay que, si es necesario, remunerarla. Si tenemos un director, bueno, pues ver de qué manera podemos colaborar para que esté a gusto y también pueda enseñarnos cada vez con más ilusión, ¿no? O sea, creo que siempre tenemos que tender hacia la calidad, ¿no? Hacia la calidad. Y luego, por último, algo que parece muy obvio, pero que jamás hacemos, es evaluar, ¿no? Si somos un coro, o si somos... Bueno, pues ya no digo al terminar la celebración, porque a lo mejor estamos calientes y le podemos meter la batuta en el ojo a las sopranos. Sino que cuando pasen unos días o cuando volvamos a tener ensayo, sí que dediquemos un pequeño momento pues, a decir las cosas que han salido bien,
e incluso pues, a decir las cosas que se pueden mejorar en la siguiente celebración. Siempre con caridad, porque la liturgia y la música litúrgica, como decía el Papa hace unos días, no puede ser un campo de batalla. Si hacemos de la liturgia un campo de batalla, es que no sabemos dónde estamos. ¿De qué manera nos vamos a unir a los ángeles, a los santos, si estamos guerreando? ¿No? Entonces, sobre todo con caridad, con muchísima docilidad y humildad, yo creo que se pueden hacer cosas increíblemente maravillosas, que nos van a hacer muchísimo bien a nosotros, personalmente, y a aquellos que están a nuestro lado. Porque no olvidemos que la música litúrgica, como la propia liturgia es para dar gloria a Dios y santificarnos. Bueno, pues muchísimas gracias.